también ha estado compartiendo en algún momento aquí. Y ella también, luego de saludar, le dejo que presente el corazón de su esposo y la vida de todo lo que estamos aquí para escuchar la palabra del Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor Nahum. Gracias, Yudenis, por la invitación. Qué bendición verles. La verdad que es una alegría venir y verles. Les amamos mucho y bueno, nos encanta que este tiempo, esta invitación para compartir con ustedes es un gran privilegio. Y qué precioso todo el tiempo que hemos tenido, las alabanzas, lo que se ha compartido, los versículos, qué hermoso, todo tan organizado, todo tan... Es admirable, ¿eh? La verdad que es admirable aquí la iglesia. Dios les bendiga. Quiero solamente compartir un versículo en Romanos 15, versículo 13. Es solamente un versículo. Romanos 15, versículo 13. Y dice así. ¿Lo encontraron? Amén. Amén. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Esa palabra quería dejarles. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Amén. Que en medio de todas las situaciones, el gozo y la paz de Dios nunca nos abandonen. Porque, hermanos, como cantábamos, nuestra mirada, estamos aquí, pero nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Amén. Estamos aquí de paso, pero nuestro destino es la eternidad. Así que damos gracias a Dios por este tiempo y quiero presentar a mi esposo, la verdad, Luis Acosta. ¿Qué voy a decir? Una bendición, un hombre de Dios, ungido. Y bueno, ya ha estado orando y preparando la palabra para compartir en esta mañana con ustedes. Así que bueno, que Dios te bendiga, mi amor. Muchas gracias, Shirley. Muchas gracias, Nahum. Muchas gracias por invitarnos, Yudenis, por poder compartir con ustedes este día, por poder estar aquí juntos los hermanos, por conocerles. Algunos les conozco ya de otras oportunidades, otros son rostros nuevos y qué bonito es poder ver cómo Dios añade a la obra aquellos que han de ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, vamos a leer, del 21 al 41, vamos a leer unos cuantos versículos. Es una historia que evidentemente ustedes conocen muy bien, esta parte de la Biblia. Los 4 evangelios relatan este suceso y es un suceso memorable para los creyentes, es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Saben que el Evangelio de Juan es como muy exclusivo porque no comparte la mayoría de las historias que tienen los otros evangelios. Cuando Juan escribió su evangelio, los otros evangelios ya circulaban por las iglesias y evidentemente Juan, que fue un hombre muy cercano a Jesucristo, debe haber pensado, ¿por qué no escribieron esto? ¿Por qué no contaron de la mujer samaritana? ¿Por qué no contaron cuántas historias muy originales, muy exclusivas que están en el Evangelio de Juan? Así que Juan contó lo que no habían contado los otros 3 evangelios, pero evidentemente las cuestiones esenciales, como por ejemplo la crucifixión, la encontramos en los 4 evangelios y la resurrección también. Vamos a leer aquí el relato que hace Marcos. Saben que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. No lo tenemos, cuando abrimos la Biblia, el primer evangelio que tenemos es el de Mateo. Y después tenemos el de Marcos. Pero realmente Marcos escribió primero. ¿Por qué lo pusieron así? ¿Por qué pusieron a Mateo primero y después Marcos? Porque cuando tú lees Mateo, Mateo comienza con la genealogía de Jesús y Mateo une el Antiguo Testamento con el Nuevo.
Porque empieza de Adán tuvo a este hijo, el otro, todas las generaciones, la genealogía, y nos une el Antiguo Testamento con el Nuevo, y por eso seguramente los teólogos, los eruditos bíblicos, cuando compilaron la Biblia, pusieron el de Mateo primero. Pero el que circuló primero de todos, el que se escribió primero de todos por allí, por el año 55 después de Cristo, fue el Evangelio de Marcos. Así que vamos a leer, esto fue totalmente original para aquella gente que leía por primera vez esta historia, aquellos que no habían conocido a Jesucristo en persona cuando Él estaba aquí en la tierra. Y vamos a leer entonces este texto. Dice: obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. El título escrito que señalaba la causa de su condena era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, que a sí mismo no se puede salvar, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Corrió uno y empapando una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Hasta aquí la lectura que vamos a hacer en esta mañana. Yo me quiero centrar en 3 puntos que aparecen aquí. Y me gusta Marcos, uso el texto de Marcos porque otros evangelios hablan de uno y no mencionan el otro, y viceversa. Pero el evangelio de Marcos los nombra claramente los 3 puntos. Y me refiero a las 3 horas que menciona Marcos aquí en la cruz. Marcos menciona, hermanos, en el verso 25 del texto que hemos leído, era la hora tercera cuando lo crucificaron. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Luego, más adelante, hermanos, dice, vamos a ver que no lo tengo aquí marcado, pero más adelante menciona el 33. Muy bien, gracias, Yudenis. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Depende de la versión bíblica que tengamos. 3 horas aquí que menciona la Biblia
en referencia a la crucifixión de Jesucristo. Era la hora tercera del día cuando le crucificaron. Y luego dice que a la hora sexta vino tinieblas sobre toda la tierra, y esas tinieblas cubrieron la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesucristo entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu porque nadie le podía tomar la vida. ¿Quién podía tomarle la vida al Hijo de Dios? ¿Quién podía tomarle la vida a Dios? A Dios no lo mataron, a Cristo no lo mataron en la cruz. Él entregó su vida por nosotros. Ahora, estas 3 horas que menciona la Biblia, bueno, también fue llamativo. En un momento se dudó si había muerto porque era demasiado pronto para morir en la cruz. Algunos crucificados, porque ustedes saben que era un elemento de tortura y de muerte utilizado frecuentemente por el Imperio Romano. Pero muchas personas duraban en la cruz hasta 24 horas. Una cosa increíble, una muerte cruel, terrible. Pero Jesucristo solamente estuvo 6 horas, de la hora tercera hasta la hora novena. Evidentemente nosotros sabemos, creo que a ninguno de nosotros nos llama la atención, que no fue la cruz lo que lo mató, sino fue la carga de todo el pecado de la humanidad y el amor del Padre que estaba entregando a su Hijo como ofrenda por nuestro pecado. Lo sabemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Es tristísimo, pero qué bendición. Fue dolorosísimo, pero qué gozo para todos nosotros que hoy tenemos redención a través de la sangre de Jesucristo. Pero la hora tercera, la hora sexta y la hora novena no eran horas extrañas para los judíos. ¿Por qué les digo de esto? ¿Qué sentido? ¿Saben ustedes que cuando nosotros traducimos la hora tercera, la hora sexta y la hora novena a las horas actuales le tenemos que agregar 6 horas, ¿verdad? La hora tercera del día que aparece en el Nuevo Testamento son las 9 de la mañana. La hora sexta es las 12 del mediodía. Y la hora novena son las 3 de la tarde. Así que traducido más o menos a nuestro horario actual, Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana, desde las 12 del mediodía, mire, pleno mediodía, en un lugar que es semidesértico en Israel y que no suele haber lluvia ni nubes, pero se nubló toda la tierra con una nube que no era normal, que no permitía los rayos del sol, pasar los rayos del sol. Dice que hubo tinieblas y sabemos muy bien que era la carga del pecado que vino sobre Cristo. Y a la hora novena, o sea a las 3 de la tarde, Jesucristo murió. Ahora, hermanos, esas 3 horas, como yo les digo, eran horas muy conocidas por los judíos, porque saben una cosa, eran la hora de la oración. Los judíos, nosotros estamos acostumbrados de oír del Islam y de los musulmanes que tienen 3 horas de oración que las respetan a rajatabla, todos aquellos que son practicantes de su fe, de su religión. Yo me acuerdo que una vez estaba haciendo una compra, estaba en Estados Unidos, en Nueva York, y fui a una tienda a comprar algo y entré a la tienda y la tienda estaba vacía. Me llamó muchísimo la atención porque Nueva York, una tienda que está vacía, que no había ningún dependiente atendiendo. Y yo dije, ¿y esto? Y de repente se sentía como un murmullo. Entonces yo hice así por el mostrador y había un hombre tirado en el suelo orando. Y el dependiente era un musulmán y cuando llegaba su hora, hubiera gente o no hubiera gente, se tiraba al suelo allí a orar. Cuando llegaba la hora, pues eso no es originario de los musulmanes. Saben que el Islam copió todo del cristianismo y torció y deformó y del judaísmo, ¿verdad? Entonces tomó esa práctica también que tenían los hebreos de orar 3 veces al día. A las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. El Salmo 55, versículo 17, lo dice así, miren, lo dice David en este Salmo. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Como lo está diciendo de forma poética, comienza diciendo tarde, mañana y a mediodía. No está en orden cronológico, ¿verdad? Si no sería mañana, mediodía y tarde. Pero se ve que para
para encajarlo en forma poética, el Espíritu guió al salmista a escribirlo de esta forma: tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y aquí están los 3 horarios de la oración. En la mañana, que eran las 9 de la mañana, a mediodía las 12 y a la tarde las 3 de la tarde. Ahora, justamente, hermanos, coincide con las horas de la cruz. Cuando el martillo golpea el clavo y el clavo atraviesa la mano de Cristo y se introduce en la madera, eran las 9 de la mañana. ¿La hora de qué? La hora de la oración. La hora de la oración. Y cuando las tinieblas vinieron sobre la tierra al mediodía, ¿era la hora de qué? Era la hora de la oración. Y cuando Cristo pasa por el trago terrible, amargo, de entregar su espíritu, ¿era la hora de qué? Era la hora de la oración. La oración, hermanos, está presente, por así decirlo, en la crucifixión de Cristo. Por lo tanto, miren, yo lo que quiero es traspolar lo que está pasando con nuestra actualidad. ¿Qué necesita la iglesia en la actualidad? Necesita oración. Necesita oración. La oración es vital para la iglesia, hermanos. La oración es vital para el pueblo de Dios. La oración es vital para la congregación. La oración es vital para la redención. La oración es vital para que las almas conozcan a Cristo. La oración es vital para que las tinieblas no reinen en la iglesia, sino que sean echadas y desalojadas en el nombre de Jesucristo. Pero tiene que haber oración. Tiene que haber oración. La iglesia tiene que ser un cuerpo unido, como mínimo, en la oración. Nos preocupa a veces a los pastores porque sabemos que quizá el culto menos frecuente y el que menos asistencia tiene es el culto de oración. Hasta algunas personas dicen, hoy hay culto, pero hoy es culto de oración. Como que no es importante, como que no trasciende, como que si no hay enseñanza no hay Biblia, que claro, tiene que haber también enseñanza bíblica. Biblia es fundamental, pero oración es fundamental. Oración sostiene la iglesia, oración sostiene los ministerios, oración sostiene el pueblo de Dios, oración trae liberación, oración trae salvación, hermanos, oración trae comunión. Mire, yo les quiero contar y les quiero confesar, hermanos, gracias a que nadie de aquí es miembro de mi congregación, así que lo puedo contar. Ahora, cuando ustedes encuentren gente de mi iglesia, no le cuenten que yo contesto. No hay problema, hermanos. Hubo un tiempo en mi vida, cuando yo recién me convertí, yo era un apasionado de la oración. Me encantaba la oración. Amaba orar. Y era muy disciplinado en la oración. Súper disciplinado en la oración. Pero luego me entró un periodo, ¿sabe qué? Me entró un pensamiento diabólico. Pero me vino un pensamiento que me decía, pero si Dios sabe lo que tú necesitas, ¿por qué se lo tienes que ir a decir? Si Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. ¿Para qué tanto? Pero ¿sabes por qué? Porque yo había pensado y había centrado la oración en pedir, en necesidades, en dame Señor, compláceme Señor, provéeme Señor, sáname Señor, súpleme Señor, bendíceme Señor, abre puertas Señor. Era todo pedir y pedir y pedir. Pero la oración, tenemos que descubrir que la oración es comunión con Dios. Es un momento íntimo que tú tienes con Dios. Es una cita que tú tienes con Dios, la cual Dios te está esperando. Está diciendo, mi hijo va a orar ahora. Y es tan importante para Dios cuando tú te pones a orar, entras en sintonía con Dios. ¿Lo sientas o no lo sientas? ¿Lo sientas o no lo sientas? A veces lo sientes, a veces te emocionas, a veces te salen lágrimas, a veces lloras, a veces te pone la piel de gallina. Pero a veces no te pasa nada. Pero porque no te pase nada no quiere decir que Dios no te está escuchando.
que Dios no está ahí en medio tuyo, que Dios está a tu lado, ahí cuando tú entras en la oración, cuando tú marcas ese número celestial para entrar en la presencia de Dios. ¿Y cuánto necesitamos de Dios? ¿Cuánto necesitamos de Dios? Los judíos sabían que por lo menos 3 veces al día necesitaban ponerse en comunión con Dios y clamar allí. Así que mis hermanos, que no muera el culto de oración, por favor. Que no mengue el tiempo de oración, que no mengue, sino que la oración es vital y es fundamental. Cuando miramos, evidentemente Dios nos ha bendecido tremendamente. No podemos dejar de reconocer cómo nos ha bendecido el Señor. Y a veces me pongo a pensar, hermanos, cómo el Señor nos ha bendecido, a mi esposa, a mí, a la congregación, cómo nos ha bendecido. Y yo digo, ¿qué es? Y yo digo, es la oración. Es la oración. Es la oración, es fruto de la oración. Así que, mis hermanos, vamos a mirar primero. Vamos a mirar otro texto bíblico. Vamos a ver que esas 3 horas de oración los judíos la cumplían. En Hechos 2:15. Hechos 2:15. Vamos a ir por orden. ¿Qué dice aquí Hechos 2:15? Vamos a empezar con el 2:14 para centrarnos un poquito. ¿Vale? Eso ocurrió cuando el primer discurso de Pedro después del día de Pentecostés, o sea, después de la experiencia del Pentecostés, el primer discurso de Pedro, ¿no? Entonces Pedro dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, pues no es tan borracho como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Sabes? Cuando llegó el Pentecostés, no sabemos qué día fue, pero sabemos a qué hora fue. ¿Y a qué hora fue? A la hora tercera del día. A las 9 de la mañana. ¿Y por qué llegó el Pentecostés? ¿Por qué llegó la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué bajó esa unción sobre la iglesia? Porque la iglesia estaba en oración. Porque la iglesia estaba orando. Porque la iglesia estaba buscando el rostro de Dios. Jesucristo les dijo, no se vayan de Jerusalén. Cuando antes de irse al cielo, Jesucristo le dijo a todos los que estaban allí presentes, que dice la Biblia, hermanos, que habían cerca de 400 personas. Como 400 personas, viendo el momento en el cual Cristo ascendió a los cielos y se fue al reino celestial a ocupar nuevamente el trono a la diestra del Padre. Allí habían 400, y que les dijo Cristo, no os vayáis de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Saben? Y la Biblia dice que cuando vino el Espíritu Santo, ¿cuántos habían allí? 120. De 400, ¿cuántos quedaban? 120. Los otros 180 faltan, ¿no? Los otros 180 no estaban. ¿Y cuánto tiempo había pasado? 10 días. Entre la ascensión de Cristo y el descenso del Espíritu Santo, 10 días ocurrieron. En 10 días hubieron 180 que se perdieron. Pero los que permanecieron fieles en la oración, hermano, fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y vieron las manifestaciones de poder y de gloria del Espíritu Santo. Así que, hermanos, yo te quiero decir que la oración es unción y poder de Dios. La oración no es de una persona débil que solamente pide y solicita. No. La oración es de una persona fuerte. Es de una persona que batalla en oración, que se pone ahí a la par del Padre a clamar e interceder y a rogar. Y cuando una persona ora y clama y pide y tiene una vida de oración, será una persona ungida por el Señor. Ungida por el Señor. Necesitamos iglesias ungidas.
Necesitamos, hermanos, ungidos. ¿Y qué es ungido? ¿Qué es unción? ¿Se acuerdan que era un acto que realizaban los judíos también, que era el derramamiento de aceite sobre la vida de una persona, sobre una persona? Era el derramamiento de aceite. Ahora, claro, no puedo entrar un poco en este detalle para no alargarme mucho, pero la unción se hacía a 3 personas nada más, a sacerdotes, a profetas y a reyes. Estaba la unción sacerdotal, la unción profética y la unción a los reyes. Eran ungidos. Y eso era un ritual en el que venían con un cuerno de un animal lleno de aceite y entonces le vertían todo el aceite, ¿verdad? Lo refleja el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras. ¿Verdad? Está hablando cuando Aarón fue ungido y derramaron el aceite. Y el aceite descendió sobre la barba y luego bajó todo por las vestiduras hasta el borde, hasta allá abajo. Todo. Aarón lleno del aceite, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo, símbolo de unción, símbolo de Espíritu Santo, símbolo de autoridad, símbolo de poder, símbolo de presencia de Dios, signo de manifestación de la presencia de Dios. Amén, aleluya. Y necesitamos, hermanos, que a través de la oración la presencia de Dios se manifieste. Y mira cómo comienza el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y es como ese buen óleo que desciende, ¿verdad? Yo no sé por qué a veces tenemos situaciones en las iglesias, pleitos entre algunos hermanos, o diferencias o discrepancias. Yo lo haría así, yo lo haría de otra manera, yo lo pondría aquí, hermanos. Un predicador, este año no, fue el año anterior. Hace 2 años atrás, de la convención de pastores de nuestra organización, hermanos, contaba que tomó una iglesia, él como pastor de la iglesia, y esa iglesia tenía el proyecto porque el local les quedaba pequeño, y tenían el proyecto de mudarse para un local más grande que habían comprado, pero había una señora. Mamá Grace le decían, porque era en Estados Unidos. Mamá Grace. Una señora que se oponía. Y entonces cuando él planteó mudarse para la nueva propiedad, dijeron, pero Mamá Grace no está de acuerdo. Y dijo, bueno, pero vamos a ver, Mamá Grace, que no la había visto nunca porque Mamá Grace tenía mucha edad y no venía ya a los cultos. Estaba en su casa. Pero desde su casa Mamá Grace había dicho, no se mueven de ahí de la iglesia. Y la congregación respetaba a Mamá Grace. El pastor fue a hablar con ella. Y Mamá Grace dijo que no, que la iglesia no debía moverse. Eso le trajo un trastorno terrible. Bueno, para no hacerlo largo, hermanos, hicieron una asamblea de miembros y entonces el pastor estaba tranquilo porque era una asamblea de miembros y Mamá Grace no venía a la iglesia porque no se movía de su casa. Pues a la asamblea de miembros vino Mamá Grace. Y cuando vio que la traían y entraba por la puerta, dijo, aquí qué lío va a haber. Pero él, hermanos, planteó la visión de cambiarse a la nueva iglesia que habían comprado. Y Mamá Grace se puso de pie. Y entonces tembló el pastor. ¿Qué iba a decir aquella hermana que era tan respetada? Porque era una columna, era una de las primeras hermanas de la congregación. Pero Mamá Grace se puso de pie y dijo, lo que dice el pastor tiene razón. Nos tenemos que ir a la nueva propiedad. Y el pastor, ¡wow! ¡Qué alivio! Pero ¿cuántas veces, hermanos, situaciones que causan enfrentamientos, discrepancias con los hermanos que no les gusta? Hermano, hay gente que ha tenido un problema grandísimo en la iglesia por una cortina que ha puesto. Por una cortina.
Una iglesia casi se dividió porque también habían comprado un local, se iban a mudar y la líder de escuela dominical no le gustaba que habían puesto los salones de escuela dominical en el segundo nivel. Dijo, los salones de escuela dominical tienen que ir abajo, y cuando los vio que lo habían puesto en el segundo nivel, se molestó, se enfadó y allí hubo un altercado terrible por una ubicación de unos salones. Y hermanos, la iglesia, para que haya unidad, dice que los 120 permanecían unánimes en el espíritu. Unánime, ¿sabes la palabra unánime? Quiere decir, ánime viene de alma. No viene de anime, de los dibujitos. Viene de ánima, de alma. Y unánime quiere decir que eran una misma alma entre todos. Eran una misma alma entre todos. Un mismo sentir, un mismo espíritu. ¿Y todo por qué, hermanos? Ningún misterio. Porque estaban unidos en oración. La oración nos sincroniza como nos sincroniza la música. Tú sabes que cuando tú vas a un concierto, cristiano por supuesto, vas a un concierto, ¿sabes que tu corazón se sincroniza con la batería? Y todos los corazones de los que están allí laten al mismo tiempo por el impacto de la música. Y están todos, por eso nos gusta tanto la alabanza a los creyentes, ¿verdad? Nos gusta tanto la alabanza porque todos, cantes bien o cantes mal, entones de maravilla o ladres como un perro, te sincronizas unánimemente con toda la congregación en el tiempo de la alabanza, pero el tiempo de la oración te sincroniza espiritualmente, te une. Y yo sé que también que hay muchas oraciones en las casas, pero hermanos, unámonos en oración, pongámonos juntos a orar. Hay matrimonios que me han dicho, pastor, todo lo podemos hacer juntos, menos orar juntos. Nos ponemos a orar juntos y no podemos orar juntos. ¿Qué pasa? Tenemos que sincronizarnos también en la oración. Tener tiempo de oración juntos, hermanos, es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende, hermanos, y que desciende de la cabeza a la barba. Me gusta la barba, ¿sabe por qué? Porque la barba, usaban unas barbas largas en aquella época, y la barba, ¿qué había debajo de la barba? El corazón. Bajas por la barba, el corazón del hombre. Cuando la experiencia de la alabanza, de la unción, de la adoración, hermanos, te llega al corazón, te transforma. Así que la hora novena, la hora de la oración, es la hora de la unción, la hora de la llenura de la presencia de Dios, la hora de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver la hora sexta, Hechos 10:9. Este es un pasaje hermoso, hermanos. Hechos 10 es maravilloso. Cuenta la historia de Cornelio y de Pedro. Como un hombre con tantos reparos, para un judío como Pedro, entrar en la casa de un pagano como era Cornelio, era un centurión romano, era una aberración. ¿Sabes? Eso no pisaban la casa. Para ellos creían que perdían la salvación por entrar a la casa de un inconverso, de un mundano, de un pagano, de un idólatra. Era un repudio. Además, ¿saben cómo los llamaban? A los paganos los llamaban gentiles. Los gentiles. Bueno, la palabra gentil actualmente tiene otro significado, ¿verdad? Tiene una connotación. Una persona gentil es una persona educada, una persona amorosa, una persona gentil, una persona protocolaria, atenta, una persona atenta, gentil. Pero para los judíos ser gentil no era como nosotros, era nosotros y esa gente, los gentiles. La connotación que tenía la palabra gentil era perros. Ellos son perros. Nosotros somos hijos de Dios y los demás son perros. Para entrar a la casa de Cornelio, Pedro tuvo que romper muchísimas barreras, porque Cornelio no solamente era un pagano, era un idólatra de
era un servidor del Imperio Romano, tenía también allí en su casa esclavos. Bueno, era una persona sumamente desagradable para Pedro. Pero vamos a ver lo que pasa aquí en Hechos 19. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, unos enviados que mandó Cornelio. Mira, Cornelio quería escuchar el evangelio y entonces mandó a buscar a Pedro. Y entonces los criados de Cornelio, los esclavos de Cornelio, cuando se iban acercando a la casa de Pedro, ocurre esto. Cuando se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, porque era la hora de la oración. Y a esa hora, la hora sexta, es mediodía, ¿qué sintió? Hambre. Y ahí lo dice, ¿verdad? Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En él había, mire lo que había en él. Tú tienes hambre y se te aparece un lienzo. Esto quiere decir como si yo te dijera un mantel. Viene una mesa y ves una mesa con un mantel y tú dices, wow, ¿qué hay aquí, verdad? Pollo, arroz, habichuelas, pizzas, paella, lo que te guste, ¿verdad? Eso se imagina. Y tú viste cuando tienes hambre, ¿no? Cuando estás en ayuno, te entra un hambre. Hasta lo que tú no te comerías en el ayuno te dan unas ganas de comértelo, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que me pasa a mí, pero cuando yo ayuno me dan deseos tremendos de comer queso con dulce de membrillo. ¿Conocen esa combinación? Dulce de membrillo con queso. Y no sé por qué, porque no soy habitual de comer eso. Pero cuando estoy en ayuno me viene un deseo de comer queso con dulce de membrillo. Ahora, no sé cuál era el deseo de Pedro. ¿Qué era lo que quería comer Pedro? Cordero, quizá él era pescador, anhelaba un buen pez a las brasas. Pero cuando le viene en visión la comida, ¿qué hay en la comida? ¿Qué es la comida que le viene para comer a él? De todo tipo de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, no Señor, porque ninguna cosa común o inmunda o impura he comido jamás. Y la voz le volvió a decir, ¿sabes? Y el que estaba viendo allí cuadrúpedos, saben que para los judíos ciertos animales eran impuros, estaban prohibidos comerlos. Y reptiles, muchísimo menos. ¿Quién se come una serpiente? ¿Le gustaría? Reptiles, y también dice que aves, no acostumbraban ellos a comer. Bueno, imagínate qué tipo de aves habían allí, pero quizás desagradables, que no les apetecía comer. Y Dios le dijo, mate y come, y él dijo, no, Señor, pero Dios le estaba hablando. Entonces, ¿sabes qué? Le quedó esta frase, tú no llames común o inmundo o impuro lo que yo he santificado. Y 3 veces vio esta visión y en eso llegan los enviados de Cornelio y llaman a la puerta y dicen, venimos a buscar a Pedro porque queremos llevarlo a la casa de mi amo Cornelio porque quiere que le predique el evangelio. Y entonces Pedro, como había tenido esa visión en la oración, fue. ¿Y qué ocurrió, hermano? Se convirtió Cornelio con toda su casa, su familia, sus criados, se bautizaron, estaban allí dispuestos, corazones hambrientos de escuchar la palabra, pero un problema racial y étnico impedía que Pedro fuera. ¿Pero qué rompió eso? La oración. A la hora sexta, la hora de la oración. Pedro tuvo visión y fue a predicarle ¿a quién? A los gentiles. Mira, ahí está Pedro otra vez. Ahí. Fue Pedro el del primer discurso. No están borrachos. Es la hora tercera del día.
Ahora es la hora sexta del día. Pedro está como en oración y Dios lo llama a predicarle ¿a quién? A los gentiles, a todos, a llevarles el evangelio. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos barreras para predicarle a algunas personas? ¿Cuántas veces tenemos barreras para hacer ciertas cosas? Yo nunca lo hice, yo nunca lo comí, yo nunca fui, yo nunca probé. Cosas que están en nuestra mente, que son cosas culturales, que no son cosas importantes, son cosas culturales y tenemos esa barrera, pero es la oración que nos da visión de lo que tenemos que hacer. Y hermanos, ¿cuánto necesita la iglesia de la visión de parte del Señor? ¿Saben? Nuestra visión es tan corta, nuestra visión es tan limitada. Miren, necesitamos gafas. Necesitamos gafas. Nuestra visión es tan limitada, pero la visión de Dios es ilimitada. Él ve todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Y sabe que esa persona que entró y que de repente tú te molestaste porque entró al culto, porque no venía bien, porque venía... Ahora está viniendo allí a la iglesia. Justamente ayer tuvimos reunión con los sugieres de la iglesia y está viniendo todos los domingos a la iglesia un hombre que está en situación de calle. ¿Y por qué está en situación de calle? Porque si hay albergues en Cáceres. ¿Por qué está en situación de calle? Porque todos los albergues lo quieren duchar y él no se quiere duchar. Entonces él viene a la iglesia, pero huele muy mal. Y entonces, pero de todas formas, los sugieres le dicen, pasa y siéntate. Él no quiere. Él coge una silla y se sienta al lado de la puerta, atrás de todo. Pero cuando ve venir a gente que ya le hemos saludado, él se levanta bien y te da un abrazo. Y te abraza. Y evidentemente, lo primero que te surge es un cierto reparo. Porque sabes que es una persona que no se ducha. Una persona que tiene mal aspecto. Una cosa que te da cierta barrera. Pero sin embargo, hermanos, ahí el Espíritu te da el amor para abrazar a una persona aunque huele mal. Te da el amor, te da la pasión. Y no sabemos lo que el Señor va a hacer con este hombre, pero viene todos los domingos y antes de irse mete €1 en la ofrenda. Y cuando se cruza en la calle con gente que ya reconoce, le dice adiós, hermano. Así que, mis hermanos, no sabemos lo que el Señor va a hacer con este hombre, pero Dios tiene visión. Mi visión es muy cortita. Mi visión es muy corta, pero Dios tiene visión. Yo agradezco porque conmigo tuvieron visión y necesitaron tener mucha visión y mucha paciencia, porque yo me resistí enormemente al evangelio. Yo fui un hueso duro de roer. Yo fui, hermano, fruto de la oración y la oración intensa de aquellos que me predicaron la palabra y que no perdieron la esperanza de que yo me convirtiera. Cuando estuve como a punto de convertirme ahí como que un día dije no y me rebelé y dije yo no voy a ceder a estos que me están llenando la cabeza de cosas. Y me rebelé y me habían prestado una Biblia y entonces la devolví y dije toma porque no la voy a leer. Y la mamá de la persona que me había prestado la Biblia le dijo, ¿no ves que estás poniendo más duro a este muchacho? Déjalo tranquilo. En aquel momento era muchacho. Déjalo tranquilo, porque lo estás poniendo más duro, lo vas a hacer más rebelde. Pero ella, ¿sabe qué dijo? Ella dijo, cuanto más lejos, más cerca está. Cuanto más duro, menos tiempo le falta de caer a los pies de Cristo. Y ahí está sentada mi esposa ahora. Y entonces, mis hermanos, fui muy duro de creer en el evangelio, pero hubieron quienes tuvieron visión de que yo iba a convertirme. Y no solamente me convertí, hermanos, me convertí y a los 3 meses había entrado en el seminario a estudiar y a prepararme para pastor. Me convertí, tuve una entrega tan grande.
no es mía la gloria, es fruto de la oración de aquellos que tuvieron visión de que yo iba a caer rendido a los pies de Cristo. Así que, hermanos, ten visión. Ve por la fe a las personas a las cuales tú evangelizas. Ve por la fe que están alabando, glorificando al Señor, que van a ser siervos del Señor, que van a ser instrumentos en las manos del Señor, que Dios le va a usar y que Dios va a hacer maravillas a través de estas personas. Usemos la visión de parte de Dios, no la visión nuestra, lo que Dios quiere, lo que Dios quiere. Hay cosas que las vemos por la vista. Mire, hace 3 años atrás, conversando con el hermano más mayor que tenemos en la congregación, que tiene 85 años, pero que está muy activo, conversando con este hermano, él me dice: pastor, mira, he escuchado que hay cantidad de... los bancos tienen muchos pisos en propiedad y naves de gente que no los ha podido pagar. ¿Por qué no vamos al banco y le preguntamos si no hay una nave que nos sirva para la iglesia? Me dijo él. Y le digo, bueno, estupendo. Y dice, mira, yo tengo que ir al banco mañana y le voy a preguntar en el banco. Fue al banco y me llama luego. Dice, pastor, mira que tienen una nave. En el banco tienen una nave. Dice que la tienen en venta. ¿Puedes ir mañana a verla o pasado mañana? No me acuerdo qué día. Digo, sí, vamos a verla. Entonces me dio las inmediaciones de dónde estaba la nave. Entonces yo busqué en el Google o me pasé por allí, no me recuerdo, y resulta que vi la nave. Me pareció maravillosa. Me encantó la nave. Y entonces me hice muchísima ilusión con la nave. Ahora, cuando vamos con la inmobiliaria, no era esa la nave. Estaba más para allá. Estaba más adentro. Cuando abrieron la puerta de la nave y la vemos, bueno, Shirley también estaba y otros hermanos que fueron, no sé si la primera vez, creo que Shirley y mi hija solamente. Cuando vimos la nave, hermanos, aquello se te caía la moral al suelo, ¿no? Porque llevaba más de 15 años abandonada, le habían robado todo adentro, habían arrancado las puertas, las rejas metálicas, se robaron todo el cableado, inclusive se robaron todo el techo de una nave, porque son 3 naves, y hay una nave que tiene la pared nada más, porque el techo se lo robaron todo. La Uralita, no creo que fuera Uralita, si no, eso no se lo hubieran llevado, pero no sé si era panel sándwich, se lo llevaron, y las cerchas metálicas que sostenía el techo, todo eso lo arrancaron, y arrancaron parte de las paredes. Bueno, y luego eso era una selva. Hubieron partes de la nave que no pudimos entrar porque estaba lleno de zarzas, de espinas, horroroso. Se me vino la moral al suelo, ¿verdad? Y entonces, bueno, y el hermano me dice, pastor, hagamos una oferta por la nave. Y entonces digo, bueno, ofertemos. Y ofertamos y ni nos respondieron. Pero un poco porque, ¿sabe qué? Yo me había desanimado con la nave. Pero este otro hermano siguió insistiendo. Pastor, hagamos otra oferta. Subamos un poquito el precio. No sé si la nave la tenían en ciento y algo de 1.000 euros. Y él me dijo, y yo le dije, ofrezcamos 70, le dije yo. Y ofrecimos 70. Pero él después me dice, es muy bajo, pastor, ofrezcamos 90. Entonces ofrecimos 90. Bueno, para hacerlo corto, hermano, hoy la nave es nuestra y la estamos preparando para mudarnos para allí. Y es simplemente, hermanos, porque yo le digo, si yo retrocedo otra vez, se me viene la moral al suelo. Pero cuando uno la mira, luego lo empecé a mirar allí. Digo, Señor, dame visión. Iba y me pasaba horas caminando por la nave como un ¿cómo se llama esto que se levanta por la noche? Un sonámbulo. Caminando por la nave diciendo, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo la hacemos? Bueno, el hijo de Rodolfo, Alejandro, de Samuel, perdón, el hijo de Samuel, Alejandro, me ayudó a ir y medirla toda, y yo digo, quiero así, aquí adentro. Y hermanos, bueno, yo creo que ya estamos a unos 2 meses de inaugurar la nave, ¿no? Entonces, hermanos, para nosotros, mire, hermano, para nosotros, imposible. El banco, cuando yo solicité al banco, me dijeron, imposible. ¿Sabe? Es nuestra.
Fue posible. ¿Pero por qué fue posible? Por la fe y la oración, hermanos. Por la visión, la fe y la oración. Porque el enemigo nos quiere decir, no puedes, no vas a llegar. ¿Sabes? Cuando el arquitecto hizo el presupuesto, hermano, hizo el presupuesto el arquitecto, y yo veo el presupuesto, y yo digo, ¿y este presupuesto? Digo, ¿tanto? Y dice, sí. Y es la mitad que estamos refaccionando nada más, nos queda la otra mitad. Dice, el presupuesto es tanto de la mitad, 245.000 euros más lo que pagamos por la compra, ¿verdad? Dios mío, 245.000 euros. Yo digo, bueno, de aquí a 10 años la inauguraremos porque de a poquito la vamos haciendo, Pero me dice, no, el permiso de obra es por un año. Antes de un año tiene que estar acabada. Tiene límite el permiso de obra, es un tiempo. ¿Cómo es un tiempo? Y esto hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Y esto, 50.000 euros la ventilación. ¿Y eso para qué? Abrimos las ventanas. Dice, no. Tiene que llevar ventilación. Digo, pero si tiene muchas ventanas, ¿para qué? No obligado, si eso no lo... Mira, la ventilación a rajatabla, protección de incendio a rajatabla. Madre mía, yo decía, ¿cómo? Y hermanos, el Señor proveyendo, haciendo maravilla. El banco me decía, no. Y yo decía, vamos a conseguirlo, lo vamos a lograr. Bueno, tráeme este papel a ver si el departamento de riesgo lo aprueba. Tráeme tal otro. Todo buscando y trayendo. Y hermanos, gloria a Dios, el Señor proveyó. Teníamos un local anterior, hermanos, que teníamos el banco de alimentos allí. Un local pequeñito de 100 metros cuadrados donde había comenzado la iglesia. Un local muy pequeñito. Y entonces lo teníamos en venta. Desde hacía años, hermanos, en venta. Lo teníamos y digo, Señor, lo tenemos que vender porque necesitamos ese dinero para la nave. ¿Con qué vamos a hacer la nave si no necesitamos? Nos pusimos a orar, hermano. Apareció un arquitecto y lo compró. ¿Sabe? El arquitecto me dijo, si el ayuntamiento me aprueba que yo haga 3 apartamentos en un local de 100 metros cuadrados, 3 apartamentos. El mínimo, dice, son 30 metros cuadrados y yo puedo sacar 3 de 33 metros cuadrados. Un monoambiente, ¿verdad? Con un baño. Dice, pero este local me gusta para eso porque es esquina, le puedo hacer las 3 puertas. Bueno, entonces me dijo, si el ayuntamiento, dice, te doy una seña. Y si el ayuntamiento me lo aprueba, lo compro. Y si no me aprueba hacer los 3 pisos en el local, me devuelves la seña. Yo le dije, sí. Pero el ayuntamiento te lo va a aprobar, vas a ver, le digo yo. Porque vamos a orar. Un día me llama el arquitecto y me dijo, mira, Luis, vamos a firmar la venta en tal notaría. Y le digo, uy, qué bueno, enhorabuena, ¿te lo aprobó el ayuntamiento? Y dice, no me lo ha aprobado todavía, pero no sé por qué, lo voy a comprar igual. Y digo, yo sé por qué. Porque estamos orando. Yo conté el testimonio, hermanos, de un pastor que se llama Satirio dos Santos, que quizá ustedes lo han escuchado predicar muchísimas veces. Satirio dos Santos es un hermano de Brasil que tiene una iglesia en Cúcuta, en Colombia. Y resulta, hermanos, que él dice que un día el Señor le dijo que tenía que comprar una radio. Le puso una radio para comprar. Entonces él fue a negociar con el dueño de la radio y el dueño de la radio dijo, pero no te la voy a vender. Primero porque lo que tú me ofreces por la radio es ridículo, es muy bajo. Y segundo porque yo no la quiero vender. Entonces él se fue a la casa y dijo, pero Señor, ¿la tengo que comprar o no? Señor le confirmó, la tengo que comprar, pero no la quiere vender. Bueno, vamos a ponernos a orar. Se pusieron a orar. Y un día fue a verlo otra vez. Dice, voy a ir a verlo otra vez. Y entonces le dijo el hombre, mira, te la voy a vender. Y en el precio que tú me has dicho. Dice, porque mira, todas las noches me despierto con eso dándome aquí en la cabeza que les tengo que vender la radio. ¿Y por qué? Dice, solamente los domingos no me despierto. Dice, porque ese día no oramos. Dice, pastor, todos los días oramos, pero los domingos no oramos por el tema de la radio. Y ese era el único domingo que el hombre podía dormir. Así que se las vendió por el precio que le habían ofertado. Hermanos, visión y oración.
visión y oración. Creer, el Señor es grande y poderoso. Amén. Aleluya, y está con nosotros. Y la última, hermanos, la hora novena, la tenemos muy cerquita de la primera hora en el capítulo 3, versículo 1. En el 3:1 tenemos ahí, también está Pedro aquí en el tema, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, dice ahí, ¿verdad? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Subieron al templo. ¿Y qué encontraron en la puerta del templo? Un cojo, ¿verdad? Y entonces se acercaron al cojo, y el cojo, pensando que le iban a dar dinero, extendió la mano y no era dinero. Lo cogieron de la mano, le dieron un aventón, un subidón, y el cojo comenzó a andar. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y recibió aquel cojo la sanidad, el milagro, la hora de la oración, la hora novena, la hora del milagro. En la hora novena Cristo murió, el milagro más grande de la humanidad. Cristo muriendo, el Hijo de Dios muriendo por los pecadores. El Rey de Reyes entregándose por los esclavos de Satanás, por los que están en el reino de las tinieblas. El Hijo de Dios dando su vida, el milagro más tremendo. Y la oración es milagro de parte del Señor. Queremos ver milagros, tenemos que tener oración. Queremos ver cosas cambiadas, oración, oración, oración. La iglesia tiene que vivir en visión, milagros y unción. ¿A través de qué cosa? De la oración. Cuando pasan estas cosas, hermanos, cada vez que nos enfrentábamos a alguna cosa alguna oposición. Miren, lo último que nos pasó fue lo siguiente, hermanos. De repente nos empezó a llegar un comentario que la nave de al lado, así, esa pared al otro lado la habían comprado los musulmanes para poner una mezquita. No lo podíamos creer, pero un día empezamos a ver gente típica musulmana con su chilaba y sus cosas venir a limpiar allí. Estábamos nosotros haciendo obra los sábados con un grupo de hermanos y veíamos que ellos vinieron y limpiaron. Y el día del viernes del final del Ramadán vinieron allí un montonazo de gente de toda Extremadura. Se metieron en esa nave. Un hermano me llamó por teléfono y dice: pastor, no podemos ni hablar aquí adentro del ruido que hay allí, que están haciendo sus rituales, sus cosas, los musulmanes. A mí se me paralizó el corazón. Yo no quería decir a la gente de la iglesia que iba a poner una mezquita al lado de la iglesia, porque dije, bueno, esto me hace que muchísima gente no quiere ir a la iglesia. Entonces, hermanos, pero bueno, hay que orar. Entonces nos pusimos en oración, nos pusimos en clamor. Estamos orando y estamos clamando. Aún no hemos ganado esa batalla, pero sé que la vamos a ganar en el nombre de Jesucristo. Me entero después, hermanos, que se metieron allí de ocupas, que no son los dueños, que rompieron una puerta y entraron y lo hicieron eso sin permiso ninguno. Así que tenemos ahí una esperanza, no han comprado todavía. Así que oramos para que no compren, oramos. No tenemos problema que hagan en otro lado, pero allí al lado nuestro, no. Estamos clamando al Señor y sabemos que la oración trae bendición y trae poder. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedir este tiempo con una oración al Señor. Padre Santo, te adoramos en esta mañana. Estamos aquí en oración, Padre. Estamos aquí en unidad de espíritu, Padre amado. Cuando leemos tu palabra todos juntos, Padre amado, nos unimos también en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Cuando se predica la palabra y los hermanos, aleluya, están centrados en el mensaje, recibiendo todos la misma palabra, recibiendo todos el mismo mensaje, y ese mensaje cala en el corazón de cada uno, luego produce según la necesidad de cada uno, va produciendo su fruto.
Pero Padre amado, todos en unidad recibimos de tu bendición. Y ahora en oración, Padre, clamamos a ti, Padre, aleluya, clamamos a ti, el Rey de Gloria. Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria. Mueve tu mano de poder en medio de la oración de tu pueblo, Padre amado. Yo he compartido con mis hermanos una serie de desafíos que hemos enfrentado, pero no ha sido con espada, no ha sido con ejército. No ha sido con fuerza, ha sido con la oración, ha sido con el poder de Dios, aleluya. Ha sido con la bendición de lo alto, aleluya. Y esas puertas se abrieron y esas murallas cayeron, Padre amado, aleluya. Y esa bendición se liberó, Padre amado, aleluya. Porque tu pueblo creyó, aleluya, la visión, Padre amado. Creyó en el milagro, Padre amado. Creyó en la unción, Padre Santo. Aleluya. Y todo eso ha venido por fruto de la oración, Padre amado, aleluya. Padre, glorifícate. Si hay algún hermano aquí en la congregación, Padre, que está enfrentando alguna prueba dura, algún momento difícil, Padre Santo, que crea, que clame, que ore, Padre, que tome la oración como un testigo responsable, cada día orando y clamando y no desanimándose, Padre amado, aunque arrecie la batalla, no pierda la fe, no pierda el gozo, no pierda la visión, no pierda la unción, Padre amado, aleluya, porque tú nos haces más que victoriosos, nos llevas de poder en poder, nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria, Padre amado, aleluya, porque tú estás en medio de tu iglesia. Aleluya, para bendecirla, para levantarla. Gloria a Dios, para ministrarle. Aleluya, y para llenarla de tu espíritu y tu presencia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Gracias al Señor que ha traído en esta mañana esa motivación, hermanos, para orar. Estoy aquí debajo, si usted no me ve. Para que sigamos orando. Le invito, hermanos, a que participe de la reunión de oración que tenemos en esta casa, los lunes a las 7 y los martes a las 6 de la mañana. Amén. Así que vemos en la palabra, en todo lo amplio de ella, el apoyo, el respaldo, el beneficio que tenemos tú y yo de venir a orar. Amén. Y más si lo hacemos juntos, en armonía, en un mismo espacio también, no quitando mérito a la oración en nuestros hogares, en nuestras casas, ¿vale? Así que gracias al Señor por la palabra que ha puesto en la vida, en el corazón de nuestro pastor Luis, y ha ministrado a nuestros corazones. Te invito, hermanos, a que no dejes de estar en los momentos de oración de esta casa. Amén. Bueno, vamos a despedir de la red social a las personas que nos ven en la red ahí. Esperamos verle pronto aquí y nos vemos en 15 días. A los de las redes sociales, porque el domingo no vamos a transmitir tampoco la reunión. Amén. Bueno, ya saben, nos vemos pronto.